Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La ley de justicia tributaria supone una prueba de fuego para el poder popular que insiste en que su único objetivo es el de quitar privilegios que gozaron muchos empresarios y con los cuales aseguran no pagaban impuestos, lo que trajo un duro sacrificio fiscal para el gobierno. No obstante, desde Libertad y Refundación manifiestan que los empresarios no están dispuestos a ceder, o por lo menos no sin antes tratar de reducir el impacto económico que aseveran sufrirá el país si esta normativa entra en vigencia tal y como la enviaron al Congreso Nacional. Las jornadas de socialización de esta ley culminaron en el Poder Legislativo y más de 100 recomendaciones fueron hechas por diferentes sectores del país, entre ellos políticos, economistas, sociedad civil y la empresa privada. De acuerdo al recuento entre los partidos liberal y nacional, presentaron 16 recomendaciones coincidiendo con un pacto fiscal y disminuir el impuesto sobre la venta de 15 a 12%. Misma opción que mantiene el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que desde el principio demostró su inconformidad con algunos apartados de la propuesta original. Entre tanto, el Colegio de Economistas y las instituciones bancarias también entregaron sus propuestas y uno de los temas que consideran importantes es el secreto bancario y que el mismo solo sea utilizado por fines tributarios. Por lo tanto, las diferentes organizaciones esperan que sus recomendaciones sean escuchadas. No obstante, durante la socialización, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, recordó que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, en su momento se trató un tema similar y señaló que en aquella ocasión el presidente envió a su ministro de la presidencia al COEP y con la empresa privada se redactó la ley que se aprobó sin que le hicieran cambios, por lo que dijo que eso no volverá a pasar. Asimismo, dirigentes de Libre manifiestan que hay una bulla por parte de los que no quieren que cambie nada en un proyecto de ley correcto y necesario, y este gobierno no será igual que el anterior, que cada proyecto que se enviaba se aprobaba el mismo día, porque esos que nunca hicieron nada durante 12 años están incómodos, pregunta el miembro de Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Rey. Por su parte, la oposición conserva su postura de que para el pueblo esta ley de justicia tributaria no tiene ningún incentivo, no disminuye impuestos, no se elimina la tasa de seguridad, no aumenta los rangos exonerados y nadie explica en qué se utilizará lo recaudado a excepción del sector energético, donde los impuestos serán aplicados en teoría a la tarifa, cuestiona el diputado del PSH, Carlos Umaña. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, puede seguir el programa a través de la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, 93.5, 90.3 en Choluteca y 105.5 en el litoral atlántico. Vamos a hablar de la finalización del proceso de socialización de la ley tributaria en el Congreso Nacional de la República. Tengo 4 distinguidos invitados. Inicio con la asesora legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, abogada Marcia Aquino. Bienvenida, abogada. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Está Cristian Duarte, el subdirector del Servicio de Administración de Rentas SAR. Licenciado. Buenos días, Raúl, mucho gusto. Buenos días. También está Kevin Rodríguez, que es miembro del Colegio Hondureño de Economistas y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Kevin. Buenos días, don Raúl. Un saludo a toda la audiencia del pueblo hondureño y gracias por invitarme a su espacio. Gracias a usted por estar aquí. Y don Ismael Cepeda, un destacado economista del país, miembro del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Licenciado Ismael, bienvenido y gracias por venir. Muy buenos días, sin duda es un placer y poder colocar ciertos puntos de una ley tan trascendente para nuestro país como es la aspiración que hemos tenido durante varios años también
el tema de exoneraciones, de exenciones fiscales y bueno, esperemos que también la población que nos mira pueda obtener ciertas claridades a partir de estas ponencias. Gracias, don Ismael. Ya saludé inicialmente a la abogada Marcia Aquino. Voy a darle la palabra al subdirector del Servicio de Administración de Rentas, don Cristian Duarte. Cristian, ¿qué conclusiones tienen de la socialización de la ley en el Congreso Nacional? Bueno, este ha sido un proceso, creo, inédito en nuestra historia reciente, en la historia moderna contemporánea de Honduras. En estas últimas 2 semanas, particularmente en el Congreso Nacional, se hicieron 24 audiencias públicas con más de 28 organizaciones sociales, gremios, trabajadores, sectores de la empresa privada. Yo creo que es un proceso inédito, es un proceso que fue transmitido completamente en televisión, fue completamente público. Pocas veces en la historia había ocurrido esto. No sabemos que en el pasado reciente las leyes fiscales se discutían de otra forma, muchas veces a puertas cerradas, en salones, o incluso se discutían en el Congreso Nacional en sesiones dispensando debates en 5 minutos, 7 minutos, sin posibilidad de discusión, sin posibilidad de que el pueblo supiera qué es lo que se estaba discutiendo. Por el contrario, en esta ocasión hemos visto un proceso ampliamente democrático, transparente, abierto, y yo creo que ha sido un ejercicio en donde hemos visto que los trabajadores tienen el mismo voz, tienen la misma voz, tienen el mismo voto que grandes empresarios. Hemos visto que microempresarios, que cooperativistas tienen la misma importancia que grandes bancos, que grandes corporaciones. Eso es democracia, es algo a lo cual no hemos estado tan habituados en este país y yo creo que hay que aplaudirlo. La comisión dictaminadora del Congreso Nacional, presidida por el doctor Hugo Noé Pino, ha hecho un trabajo bastante amplio y bastante democrático. Particularmente en las discusiones, yo creo que lo que hemos visto y lo que ha quedado muy claro es que todavía sigue habiendo un sector que se resiste a perder sus privilegios, que ha llegado a pedir más exoneraciones, que ha llegado a pedir más privilegios que se sostengan por más tiempo, cuando incluso han sido gozados ya por 20, 30, 40 años, desnaturalizando y perdiendo el sentido económico de esos privilegios. Y por otro lado, hemos visto un gran sector de participantes de las audiencias que han llegado a pedir efectivamente justicia tributaria, que cada quien pague lo que le corresponde. Es decir, hemos hablado con pequeños empresarios, microempresarios, que han logrado sobrevivir en un ambiente de competencia completamente desleal, feroz, donde a ellos les toca pagar impuestos y a grandes empresas pues han estado exoneradas durante décadas. Yo creo que la idea, por lo que he podido percibir de las discusiones, de la comisión de dictamen es poder tomar aquellas ideas que lleguen a reforzar el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es justamente eso, ¿no? Que exista justicia, que se deje de abusar de las exoneraciones como ha ocurrido históricamente y que podamos tener un entorno económico de crecimiento competitivo, inclusivo, en el que nadie tenga ningún privilegio. Esas han sido las principales conclusiones, Raúl. Sí. Abogada Marcia Aquino, ¿qué piensan ustedes? Buenos días, Raúl. Pues siguiendo pues los puntos expuestos ahorita por el viceministro Cristian, el tema de la justicia tributaria, de dar a cada quien lo que le corresponde, porque realmente eso es lo que implica o significa la justicia tributaria o la justicia en su contexto. Pero se menciona que se le va a cobrar o que van a pagar cada quien lo que corresponde, pero tampoco se dice cómo se le va a dar a cada quien lo que le corresponde según estas nuevas recaudaciones. Entonces, en ese sentido, pues mi consulta es qué se le va a dar a las MIPYME, por ejemplo, que también ha sido pues de las partes socializadas, y a quien se les está dando también este espacio para que ellos puedan pues escuchar en este caso, porque hemos visto las sesiones del Congreso y aquí pues la socialización es en muchos casos es escuchar lo que el gobierno y el Servicio de Administración de Rentas está haciendo, pero no se está escuchando de vuelta lo que realmente cada uno de los sectores necesita. Entonces, en ese sentido es dar a cada quien cómo se le va a dar a la gente más pobre, cómo se va a redistribuir, cómo se le va a beneficiar eso también a los trabajadores, por ejemplo, cómo se va a mitigar ese tema de
de que se queden sin empleo, toda la inseguridad que están pasando por este momento. Entonces, pues si hablamos de justicia en su contexto como tal, también se debe de percibir y de ver qué se le va a dar a cada quien, porque aquí al parecer se está cobrando más, pero no se está diciendo cómo se va a redistribuir eso más. Entonces, básicamente, y pues en algunos momentos vamos a ver que muchas familias pueden quedar sin su sustento y sin su empleo, pero no sabemos cómo el gobierno va a retribuirle y a darle a estas familias y a estas personas pues ese sustento o ese aporte que deben de tener en su momento y que pues está en riesgo ahorita. Sí. Ingeniero Kevin. Bueno, nuevamente gracias por el espacio, don Raúl. Es un honor estar aquí con el subdirector de la SAR, también Ismael, Marcia. Bueno, a través del Colegio de Economistas se le entregaron a la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, creo que ahí estaba presente Cristian también. Yo pude verla a través, al menos de la grabación o de la transmisión que se hizo a través del Congreso Nacional, y se plasmaron muchas interrogantes, que al menos ese día yo no estuve presente, pero no pude ver una respuesta clara y contundente en muchas de las consultas que se estaban haciendo. Y voy a entrar en un tema muy específico. Cuando hablamos de derogar varios de los decretos en el tema de energía eléctrica, si no me equivoco, hay 3 o 4 que tienen o podrían tener un impacto bastante severo. El primero y el más importante de todos es el artículo 23 de la Ley General de la Industria Eléctrica, que es un artículo que se creó cuando se aprobó esa ley, que establece claramente en 3 párrafos que no se le van a cobrar impuestos a las fuentes de generación, precisamente para que no haya prácticas discriminatorias y para que el costo de energía sea lo más competitivo posible. También ese mismo artículo establece que no se podrá cobrar el impuesto sobre la venta a la factura de energía eléctrica. Si recordarán, el gobierno anterior, de hecho la ex ministra Miriam Guzmán eliminó ese cobro que se hacía del 15%, porque esta ley que se aprobó en el 2014 traía y tiene como objetivo, porque está vigente, específicamente que usted que nos está viendo en este momento pague lo menos posible en tarifa eléctrica y que sea de buena calidad. Entonces la preocupación que surge aquí es por qué se está eliminando ese artículo que es una protección para el consumidor, para los que nos están viendo en este momento, y con qué objetivo se está haciendo, si es que se quiere grabar, porque realmente si no se tiene la intención de cobrar impuestos a la energía eléctrica, entonces eso ni siquiera debería estarse contemplando. Por otro lado, también estamos hablando de lo que no ha habido claridad en cuanto a si se va a cobrar el impuesto al combustible que se utiliza para generar energía eléctrica o no, porque en algunas ocasiones han dicho que sí, en otras se ha dicho que se va a dar un subsidio, pero no hay claridad de cómo se va a manejar la fórmula y hay que tener algo en claro. Si nosotros le ponemos un impuesto a la mantequilla y a los frijoles, la baleada va a subir de precio. Si le ponemos impuesto a la leche, el lácteo, el quesillo y demás, sube de impuestos. Si nosotros producimos el 40-50% de nuestra energía con búnker importado y le ponemos 43 centavos por galón al búnker, va a subir de precio. Entonces, lo que he escuchado del director de la SAR es que la intención o la ambición que tienen las autoridades es que todos los combustibles paguen impuestos y que después se va a devolver. La recomendación, de la manera más respetuosa y basándonos en aspectos técnicos, es que el tema de energía eléctrica no se maneje de esta forma, porque puede tener efectos bastante severos, y aquí, digamos, lo que podría pasar es lo que ha ocurrido con la ENE en años anteriores, que la ENE ha sido prácticamente esa bolsa de boxeo o ha sido esa vaca que ya se le ha estado exprimiendo, porque lo que se hacía o lo que se sigue haciendo es que por temas políticos se congela tarifas, se subsidia o se le cobraba más a un sector para poder subsidiar otro, y en este caso específico, si no lo van a cobrar a la ENE o la ENE no lo va a trasladar a la tarifa, entonces la ENE lo va a tener que absorber, como ha sucedido en mucho tiempo, y al final eso nos viene a impactar por otro lado, porque recordemos y hagamos un análisis, y con esto cierro esta primera etapa, don Raúl. Cuando las autoridades, y si no me equivoco aquí me puede corregir Cristian, se habla de exoneraciones de 5.000 millones de lempiras al año, pero la ENE está perdiendo 10, 12.000 al año. La deuda histórica de la ENE representa más de 100.000 millones de lempiras. Entonces, prácticamente una gran parte de los recursos que se están recaudando en este momento son para estar subsidiando una empresa que no está a flote, que mantener a flote una empresa que está en quiebra, y peor aún, que en los últimos años más bien ha venido mostrando un deterioro bastante fuerte, porque las pérdidas en el 2022 aumentaron, no se redujeron, y en este momento, según datos de la misma ENE,
se mantiene en un 36% de pérdidas, es decir, que está perdiendo más de $1 millón diariamente, y eso que ni siquiera estamos hablando del tema de los apagones, que creo que sí va a valer la pena mencionarlo, don Raúl, porque esta ley, así como está redactada, podría tener un impacto en no contemplar un ambiente que atraiga inversiones en el sector eléctrico que nos surgen en este momento, porque a la población que nos está viendo, si tiene energía eléctrica, porque esto es recurrente a nivel nacional, que se quedan sin luz, la pérdida económica para el país es entre 10 a 20 millones de lempiras cada día que pasa por estas interrupciones constantes que se están dando. Entonces la recomendación aquí es que las autoridades tengan esos análisis y que la respuesta no solamente sea falso, mentira, fake news. O sea, lo interesante es que nos sentemos con datos y que podamos rebatar con análisis de impacto de cada una de estas medidas. Gracias. Licenciado Ismael Cepeda. Bueno, a pesar de que no hemos vivido en democracias plenas, sino más bien como democracias híbridas, como lo menciona The Economist, creo que la riqueza de esta socialización, no solo del Congreso Nacional, sino también desde que surgió el primer borrador desde el Poder Ejecutivo, es la riqueza de la deliberación, de las recomendaciones, de lo que trata de ver con algunos cambios, y es por eso que, como ha mencionado el ministro director del SAR y su viceministro subdirector en estos momentos presentes, es que sufrió 13 cambios, si no mal recuerdo el dato, Cristian, que es desde que surgió el primer borrador a lo que se envió. Y es entonces que la esperanza de la continuación de esta deliberación, de las recomendaciones, es que pues la comisión de dictamen pueda seguir perfeccionando, ya que todo es perfectible en nuestra vida y sobre todo ante marcos normativos legales que rigen el Estado, pueden irse también no solo perfeccionando, sino también detallando, que creo que eso es lo que ha generado cierta incertidumbre, no solo en la creación de los nuevos regímenes, sino en detalles como el secreto bancario, lo que tiene que ver con el convenio MAC de la OSDE, y todos estos elementos nos hace decir que sin duda es algo, y como lo ha mencionado el viceministro subdirector del SAR, pues es la riqueza de esta deliberación. Y claro, también hay que rescatar de una u otra manera, y tal vez aquí no es que uno se coloque en un bando o en otro, sino que quien está en el ajo, quien está en el día a día, pues es la empresa privada y sobre todo las empresas que se encuentran adheridas a estos regímenes. Entonces son ellos los que han aportado de una u otra manera pues ese detalle. Las órdenes de compra, lo que tiene que ver con el registro, los créditos fiscales, y eso es lo que también tiene que aceptar el gobierno y que por eso sufrió de una u otra forma estos cambios desde su primer borrador a lo enviado al Congreso Nacional, porque vuelvo a utilizar, todo es perfectible. Entonces, al momento de esta deliberación, uno sí tiene la esperanza que se apruebe. Yo, desde que he estado en el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras por 10 años, ha sido una postura desde la última década. Creo que se me dio la oportunidad, recuerdo así rápidamente una anécdota, que cuando yo comencé a hacer la práctica profesional de economía en el FOSDE, estaba la Comisión de Exoneraciones de Porfirio Lobo Sosa, y en ese 2013 recuerdo que la gran punta de lanza del ex ministro fallecido César Hahn eran las comidas rápidas, pero cuando se comenzó a deliberar, a buscar un ordenamiento en esa comisión de exoneraciones, se pudo detallar, y el informe es público, de ese año 2013 de la comisión de exoneraciones, que era una industria que por siglos o décadas tenía exoneraciones y era la que más se le daban. De ahí surgió otros elementos como las fundaciones, las iglesias, las ONG, el tema del impuesto sobre venta de las comidas, de los alimentos, granos básicos, etcétera. Entonces, que a medida ha pasado esta década, pues al final se ha ido mejorando, y a veces se sataniza el Fondo Monetario Internacional, a veces no, a veces se utiliza como escudo, pero el tema de la racionalización de las exoneraciones también ha estado dentro de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Es entonces que para
una conclusión de esta socialización es que esa es la riqueza, la deliberación, y que podamos tener sociedades más participativas y que los sectores que están en el ajo, como lo he mencionado popularmente, puedan aportar de manera directa y el gobierno, el Congreso Nacional, no lo vea como un ataque, sino como mejorar estas leyes, ya que si van a ser el marco normativo del Estado en estos temas de exoneraciones, pues quede de la mejor manera. ¿Se tiene un estimado de la cantidad de recomendaciones o cambios que han pedido en esa ley tributaria que ustedes han presentado? Son muchísimos. Ayer en un periódico aparecía que ellos hicieron un conteo 102. Nosotros hemos hecho también... cambios. Sí, ellos hicieron un conteo, fue uno de los periódicos locales. Nosotros también hicimos un conteo y habían cerca de 50 cambios. Cambios entre... Bueno, cambios radicales a la propuesta de ley y otros cambios de forma. Yo quería mencionar algo sobre el tema de energía que decía Kevin. En primer lugar, una de las apuestas de la presidenta Xiomara Castro ha sido la contención de la inflación. Sabemos que el año pasado la inflación fue uno de los principales temas de discusión y precisamente por eso el gobierno tomó la determinación de decretar subsidios a la energía y subsidios a los combustibles, porque como bien mencionaba Kevin, son de los elementos de la cadena económica, de las cadenas productivas, que más eleva los costos de producción. Por eso el año pasado el gobierno subsidió en más de 12.000 millones de lempiras, ¿no?, en energía y en combustible, para evitar que eso aumentara los costos de producción. Eso permitió contener la inflación, según el Banco Central, en cerca de 3 puntos porcentuales. Y a la par de eso, el rescate del ENE también es un reto grandísimo, ¿verdad? La ENE por décadas ha sido una piñata de los gobiernos de turno. La idea de renegociar los contratos que incluso muchos se aprobaron por fuera del periodo legislativo de maneras irregulares, ha sido precisamente permitirle a la ENE un entorno económico, un entorno financiero que le permita poco a poco ir recuperando la solvencia y la liquidez. No es fácil, es difícil, pero efectivamente la política del gobierno es rescatar ese patrimonio que es de todos y todas los hondureños y las hondureñas, que es la ENE. Habiendo dicho eso, sería un despropósito de nuestra parte, efectivamente, introducir medidas dentro de la Ley de Justicia Tributaria, proponer medidas que de alguna u otra forma fueran a encarecer el costo de la energía. Aquí lo que hay que tener en cuenta es, en primer lugar, que por el ámbito de la exoneración hay demasiado descontrol en la importación del combustible. Nosotros hemos encontrado en algunos regímenes que entra mucho combustible exonerado, que es muy difícil de controlar y que efectivamente ese combustible que se exoneró no se utiliza para la actividad de generación de energía eléctrica y se vende de una u otra forma, incluso con el precio del impuesto. Lo que se está proponiendo, el espíritu de la propuesta, es que se pague el impuesto, que los generadores paguen el impuesto, pero que efectivamente el gobierno lo subsidie. El mecanismo se está diseñando con la CEN, va a ser público, también va a hacerse transparentemente eso, pero la idea es que en ningún momento la tarifa eléctrica llegue a los consumidores, la tarifa eléctrica llegue a los productores del campo, a los productores de las ciudades, y que eso no afecte en absoluto las cadenas de producción. Quería decir eso porque efectivamente es una de las principales preocupaciones, así como el incremento de los precios, de los costos de la canasta básica, y yo quiero decir eso, ¿no? El espíritu de la ley en ningún momento es introducir medidas que vayan a aumentar los costos de la canasta básica, los costos de producción, los costos de energía. Por el contrario, el gobierno ha introducido muchísimos recursos en contener ese impacto de la inflación. ¿Cuántos cambios me dijo que están haciendo? Bueno, ¿qué están proponiendo? Aquí hay que tener en cuenta que quien decide finalmente si los cambios son incorporados o no en el anteproyecto de ley es la comisión de dictamen. Yo entiendo que la comisión de dictamen los está analizando, pero la verdad es que han sido 22 jornadas con 24, 25 organizaciones, más correspondencia que le ha llegado a la comisión de dictamen, son decenas. Yo no podría dar un número exacto, Raúl, pero como le digo, en este periódico decían que era 102, nosotros hemos contado 56, 60 sustanciales, pero seguramente van a estar siendo discutidos por la comisión y van a ser informados, ¿no? ¿Qué tanto va a sobrevivir como la concibió el gobierno
a esta ley, ¿qué tanto van a poder sobrevivir con todas estas peticiones de cambios? Pues nosotros confiamos, y por lo que hemos visto en las audiencias, por lo que hemos platicado con los diputados, es que el espíritu persiste. Lo que ellos han visto es cómo en las jornadas, cómo en la discusión han habido propuestas para fortalecer el espíritu de la ley y evitar que haya algún tipo de mala interpretación, un tipo de exceso en el futuro. Abogada Marcia, esos cambios, ¿logran un cambio? Sí, bueno, de entrada pues me alegra saber que se están por lo menos incorporando ciertos cambios o que se estén considerando en primer lugar. Nosotros también hemos llevado el monitoreo, tal vez no llevamos a detalle de cuántos cambios existen, pero sí pues las posiciones de cada una de las comisiones que se han integrado, cómo han entre muchas han pues llegado como a un acuerdo de temas, ¿verdad? Y básicamente son todos las mismas preocupaciones, y dentro de todas estas es el tema de la discrecionalidad, como mencionaba también en su momento Cristian ahorita, sobre el tema de que puede existir un abuso y un exceso de las facultades que se le está dando a la administración tributaria. Y sobre esto se hace mención que recordemos que esta administración no va a estar permanente, entonces hay que dejar siempre blindados, no para ahorita, sino también para el futuro. Y pues dentro de todo la importancia del tema es también la incertidumbre en el sentido de cómo queda reglamentado todos estos cambios, estas modificaciones que se pretenden hacer. Y sobre esto pues me gustaría hacer, porque tenemos varias preguntas de este proyecto de ley que esperamos que se vayan a poder abordar en estos nuevos cambios que se va a tener. Por ejemplo, con el tema del mecanismo de devoluciones de órdenes de compra exenta, sobre todo en el tema pues energético, como se mencionaba en su momento. El problema que se manifiesta constantemente es el control y para qué se utiliza esas exoneraciones o esas órdenes de compra exenta. Pero la verdad que el problema es que vamos a pasar por un descontrol que yo considero que va a ser aún mayor. Y le explico. En este caso pasamos de una metodología de pedirle permiso y decirle a franquicias aduaneras, voy a importar para este y este fin, y franquicias aduaneras nos autoriza una cantidad, un monto específico y nos dice, ok, esto va para en este caso, pues para el sector energético. Cada uno de los beneficiarios está registrado bajo una actividad específica y bajo esa actividad se entiende entonces que se va a utilizar esta exoneración. Pero ahora vamos a pasar a un proceso de pague y después le devuelvo. ¿Qué pasa? Yo voy a empezar a importar, voy a empezar a introducir estos bienes, estos productos, y pues en este caso el combustible del que estamos hablando específicamente, porque hay que recordar que las órdenes de compra exenta no solamente lo utiliza el sector energético, las órdenes de compra exenta las usan también las cooperaciones internacionales, las órdenes de compra exenta también las utilizan los organismos, los usan los agroindustriales, los utilizan los productores. No solamente lo usan las empresas, ¿verdad? Esta orden de compra es un mecanismo que se utiliza para todos los que tienen un incentivo o un beneficio fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a pasar a introducir o a importar insumos que después tengo que ver si me los devuelven, y en realidad una vez que ya están importados, ya la acción está efectuada, ya la acción está consumada. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pretendemos tener más control? Como actualmente está operando, pues yo introduzco con un permiso autorizado por la institución, y en este caso franquicias aduaneras, quienes ellos deben de verificar en el sistema y deben de descargar una vez que yo presento la factura que efectivamente yo introduje ese bien. Entonces, creo que el mecanismo de control, o por lo menos la medida de control que se pretende hacer o mejorar con esta eliminación de las órdenes de compra exenta, considero que no conlleva a una mejora y posiblemente va a tener un descontrol aún mayor. Lo que sí se puede hacer es mejorar ese sistema que tenemos actualmente y pues hacer más eficiente el mismo. Adicionalmente que el problema que tenemos actualmente con la mora de los créditos fiscales actual, solamente el SAR tiene el 73% de mora. Y dentro de toda esta incertidumbre, porque todo esto va ligado eventualmente a un solo ciclo, es el tema de, bueno, aparte de
de la reglamentación es el procedimiento que se va a seguir, ¿verdad? Cómo se va a manejar este tema, cómo se pretende también mejorar los tiempos y sobre todo a partir de qué momento va a ser vigente esto, porque hay demasiadas medidas que se están implementando, pero no se está especificando cuándo van a empezar a ser aplicables, cuándo van a empezar a ser vigentes. En el caso de las órdenes de compra exenta sí se menciona de que va a ser en un futuro o que se tiene que preparar, pero no establece un periodo de tiempo. Las empresas se deben de planificar y se deben de preparar, los productores deben de entender cómo va a ser este sistema, deben de tener certeza de que esto va a ser eficiente. Entonces, hay muchos insumos, muchos implementos que deben de especificarse y aclararse en este caso, porque el hecho de que yo empiece a pagar impuestos y ver si me lo devuelven en algún momento y ver en qué tiempo me lo van a devolver, esto afecta enormemente el flujo de efectivo, no solo de las empresas, repito, porque esto lo utilizan organismos internacionales, cooperaciones internacionales, productores, etcétera. O sea, este es el mecanismo que utilizan todas las personas que tienen un incentivo y un beneficio fiscal. Kevin. Sí, tenía una consulta, don Raúl. Bueno, primero un comentario y aquí decirlo de manera frontal, cuando la presidenta Xiomara Castro aprobó el subsidio de energía gratis, incluso recuerdo haber escrito una columna de opinión en la que se reconocía no solamente ese subsidio, sino que la rebaja en el impuesto a los combustibles que antes eran aproximadamente 35 lempiras por galón de súper y bajó a 25. En ese momento se reconoció como positivas estas medidas, porque yo sé que muchos de los argumentos que se usan cuando, digamos, planteamos que puede haber un problema en energía eléctrica es que uno odia a los pobres, cuando en su momento más bien se reconoció que eso es algo que se había solicitado a gobiernos anteriores y que nunca habían hecho, específicamente bajarle el impuesto a la gasolina, porque usted que nos está viendo en su casa, cuando pone 10 galones de súper, está poniendo y está pagando en impuestos 200, 250 lempiras, así que siempre que va a la bomba pagan impuestos. Entonces, lo decía ya el viceministro del SAR, bajar impuestos, que eso fue lo que sucedió en aquel momento cuando se bajó el costo de la gasolina, redujo la inflación. Entonces aquí la propuesta sería bajemos más impuestos, bajemos más la inflación. ¿Qué pasa si ponemos más impuestos o grabamos más cosas? Se va a encarecer muchos de esos productos que se estén grabando. Pero tenía una consulta específica para el viceministro, porque me llamó la atención que mencionaba que actualmente es bastante difícil el mecanismo de control de los combustibles que se utilizan. Creo que valdría la pena que de parte del SAR nos explicaran un poco cómo es que funciona actualmente ese control del búnker que entra al país y cómo se va a controlar en el futuro en zonas francas, porque se ha hablado que, digamos, zonas francas van a contemplar similares incentivos. Entonces me gustaría saber cómo funciona actualmente y cómo va a funcionar en ese momento. Bueno, actualmente funciona casi con un mecanismo parecido a las OCE, casi es una OCE. Es decir, las empresas que van a generar energía térmica le dicen a la ENE, le dicen a CEN. Hay que ver que está tanto en los regímenes de energía térmica y hay otros regímenes que permiten la exoneración de ACPB. El ACPB es el impuesto a los combustibles, ¿no? El ACPB también está exonerado en SOLI, en zona libre, y está exonerado en SOLITUR, zona libre turística. La idea en SOLITUR es que se exonere el combustible porque allá no llega el sistema interconectado eléctrico. Entonces se da eso como incentivo para que haya una generación local. En el caso de Soli, la verdad es que no sé por qué está exonerado el ACPB. Pero bueno, la cuestión es que todas estas empresas hacen una proyección de cuánto energía van a generar, o en el caso de Soli, pues también cuánta energía van a generar, Solitur igual, y en base a esa proyección ellos pueden importar cualquier cantidad de combustible exonerado. El problema es que actualmente, bueno, vale decir que los mecanismos de orden de compra exenta, según el mismo Fondo Monetario Internacional, es un mecanismo que no es eficiente en el control, precisamente porque significa que por cada galón de combustible, por cada galón de búnker que se importa, tiene que haber un agente siguiéndolo desde que entra al país hasta que llega a su destino. Y eso sabemos es muy difícil, porque son cientos de miles de galones de combustible que vienen al país, y seguir cada uno de esos galones es demasiado complicado. El problema es que como ingresa exonerado por las aduanas, de la aduana al destino que tiene el galón de combustible es muy difícil darle seguimiento. Puede irse en una barcaza, puede irse en una pipa, puede ir efectivamente a la empresa generadora de energía o puede que no. Puede irse en una pipa grande y puede ir siendo ordeñada, como dicen, por la costa, puede ir siendo ordeñada por las calles, que eso se ha dicho que pasa, ¿no?
Ese es el problema de la exoneración previa. En cambio, lo que se está proponiendo con zonas francas es que la empresa pague el combustible, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Porque la empresa paga el combustible y después cuando va al ENE dice yo generé tanto de energía y para generar esto de energía que efectivamente te estoy transfiriendo, gasté tantos galones de búnker de combustible, entonces te lo pago subsidiado. ¿Cómo va a funcionar? Porque en Rinde y en zonas francas hay exoneraciones hay ciertos productos que son exentos, de hecho. Y si actualmente usted bien menciona, es difícil llevar ese control, ¿cómo van a llevar el control? Por mencionar un ejemplo, de todos los insumos, maquinarias y equipos en el sector agrícola, porque hoy lo están pasando de exonerado, que es decir, ustedes llevan un control y una trazabilidad y lo van a pasar a exento, en el cual ya no hay un tipo de registro. Entonces, sí, es más difícil. ¿Cómo va a funcionar en Rinde, digamos, en este caso? Que me llama la atención porque lo que usted mencionaba es bien difícil hoy, es cierto, pero Zona Francas ofrece muchos de los beneficios que ya están hoy actualmente. Sí. Entonces, ¿cómo los van a controlar? Imaginémonos que hoy ya finaliza esto, se aprueba la ley y ya mañana martes amanecemos con zonas francas. ¿Cómo van a llevar el control ahí? Yo solo quisiera decir en este caso del tema de cambios y lo que se está debatiendo en estos momentos, es que realmente es eso. La ley de justicia tributaria al final es un marco normativo y como todos sabemos es algo general. Y creo que cuando uno ha dado seguimiento a las recomendaciones, a las deliberaciones que han tenido los diferentes organismos, y un poco lo mencionaba la abogada Marcia, es que bueno, hay cierta incertidumbre y es algo de una u otra manera que se siente en el ambiente debido a que es un marco general. Por eso las recomendaciones que más se han dado de los especialistas, de diferentes organizaciones y sobre todo de la empresa privada, es que se puede existir más detalle, como lo que acabas de mencionar en estos momentos, Kevin. La necesidad de una celeridad de parte del gobierno, de parte del Estado, a través de sus instituciones, de ya ir colocando sobre la mesa pues, esos reglamentos. Y creo que eso es lo que hoy por hoy también está discutiéndose. Creo que surgió en el tema de cambios, ya que esa era la pregunta segunda del licenciado Raúl, es, bueno, ¿qué ha surgido en el tema del secreto bancario? Es que es la necesidad de la creación de ese protocolo y es por eso que ha quedado establecido todo el tema de que los funcionarios del SAR puedan entonces tener algún tipo de descargo en la mala utilización de esta información. Solo para citar un ejemplo de los cambios, entonces igual que los nuevos regímenes especiales van a necesitar su reglamento, su funcionamiento y para poder operativizar todas estas discusiones que hoy tenemos. Y vuelvo a utilizar el tema de cambios, han sido más recomendaciones, me imagino, y todos lo hemos podido ver y sobre todo la Comisión de Dictamen y el Servicio Administrador de Renta, que son esas recomendaciones, vuelvo, generales, que es un marco normativo general. Con eso no quiero decir que esta ley pueda tener ciertas especificidades como lo que hoy se habla, por ejemplo, de las remesas, que ante solo una declaración de decir que bueno, son donaciones que tal vez está establecido como la ley, del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ya que nuestros compatriotas hasta con sangre envían esas remesas, pues yo creo que el afinamiento de decir donaciones tales como remesas, etcétera, etcétera, le puede dar esa certeza a los compatriotas que envían más de 8.600 millones de dólares para que pueda disminuir ese grado de incertidumbre que hoy puede imperar en esta ley. Fundamentalmente los cambios, ¿hacia dónde van? ¿Qué querían o qué solicitan que se cambie lo que ustedes presentan? La verdad, como bien dice Ismael, la mayoría de en las jornadas de socialización, como mencioné al inicio, han habido dos posturas esencialmente. Han habido quienes han gozado de las exoneraciones, quienes han gozado de este marco de privilegios, de este marco de opacidad tributaria, han pedido que siga intacto. Es decir, han llegado ahí a defender este modelo de privilegios, de abusos, de opacidad y que se mantenga intacto, precisamente porque ha sido un modelo de negocios que ha sido muy, muy efectivo para ellos. Por otro lado, el otro segmento que ha llegado, Raúl, han sido organizaciones sociales, pequeños productores, medianos productores, gremios, que están a favor de los cambios que plantea la ley, que están a favor del espíritu de la ley
y han hecho alguna que otra propuesta para mejorar algún elemento que ellos consideran que no queda claro, para mejorar algún elemento, algún concepto que no queda claro. Entonces, en esencia, los comentarios que han habido, los comentarios positivos y que van en el ámbito del espíritu de la ley, son comentarios para mejorar los elementos que ya se han propuesto. Es decir, cambios que atenten contra el espíritu de la reforma, como lo que proponía el COEP, de disminuir el impuesto sobre venta del 15 al 12, están fuera de la discusión, como ha dicho el presidente de la Comisión de Dictamen, Hugo Noé Pino. Es decir, las propuestas que atenten contra el espíritu de la ley no van a ser tomadas en cuenta seguramente. Curioso el tema del impuesto sobre ventas, porque eso también es parte del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde el inicio, ¿verdad? Entonces, no sé en qué punto ahí pues deja de ser vinculante o que vaya con el tema del objetivo de la ley. Se habla mucho del tema de la regresividad y pues lamentablemente ninguna de estas herramientas que se están implementando cumple con los objetivos de la ley, tampoco como está propuesta por la administración de rentas. Bueno, cobrar más impuestos a los ricos va a permitir aumentar la progresividad. Sí, lo que pasa es que no es cobrar más impuestos a los ricos. Creo que bueno, cobrar lo que no han pagado, pues. Perdón, esa definición de entrada, y mire cómo van las cosas aquí, Raúl, y esto es bien interesante, ahorita que lo menciona el viceministro, cobrarle más a los ricos. Ok, empezamos y partimos pues de esta primicia que como se empezó a dar la publicidad de la Ley de Justicia Tributaria. Y entonces aquí empezamos en cómo está estructurado este proyecto de ley. Hay como 5 herramientas que son de acceso ilimitado por parte del SAR y que en ningún país tienen tantas facultades que superan hasta las del Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Poder Legislativo y hasta el Judicial. Entonces aquí empezamos con este acceso de información que viene a raíz de la MAC, pues este es el convenio marco internacional que se está pretendiendo incorporar, el cual no está mal porque son estándares internacionales, pero definitivamente no estamos preparados y tampoco se nos ha dicho cómo se cumple con los estándares mínimos que necesita, en este caso, la OCDE. Luego seguimos con el tema del secreto bancario. El secreto bancario, pues creo que todos han tenido suficiente información de por qué esto es ilimitado, por qué y cuál es la intención de que el Servicio de Administración de Rentas tenga acceso ilimitado a la información bancaria de una persona natural, porque aquí es importante mencionarlo, ¿verdad? Que el secreto bancario aplica pues para todos, no solamente para la persona jurídica. Entonces empezamos a revisar cuentas, patrones de consumo, entre muchas cosas más que están permitiendo en esta ley. Normalmente los procesos se siguen única y exclusivamente el secreto bancario como una herramienta accesoria al proceso de fiscalización del SAR en este caso, ¿verdad? Usted tiene que justificar por qué está solicitando esa información, porque el SAR no tiene la capacidad de identificar cada uno de los ingresos que se tiene. Y la información que requiere el SAR como parte de la autoridad tributaria es la información que se tiene en las declaraciones juradas. Y para eso se inician las auditorías, las fiscalizaciones y accesoriamente cuando se tiene algún tipo de duda se utiliza esa información bancaria. Después del secreto bancario tenemos el tema de la renta mundial, la cual no está bien incorporada, queda altamente subjetiva y el problema... Solo una cosa, amplíeme lo que piensa de eso del secreto bancario. Ok, el secreto bancario, el problema es que el acceso es sin ningún tipo de justificación, es ilimitado. Entonces, ¿qué es lo que...? Un empresario me decía que un funcionario de segunda, tercera categoría del SAR se va a meter y va a ver las cuentas de cualquier persona, ¿así es? El requerimiento, como está incorporado, es el SAR va a solicitar la información, pero no tiene una justificación. Y dentro del nuevo proceso o protocolo que se está incorporando en este caso, esa persona va a poder trasladar la información a otras instituciones. Aquí se rompe la cadena de confidencialidad y una de las preguntas es, ¿cómo se va a resarcir el daño que venga uno de los funcionarios responsables y divulgue esa información? Porque esa información lo vemos actualmente cómo se ha divulgado, o sea, en este caso y en este estado, pues la seguridad y confidencialidad de la información es lo que menos impera. Entonces, el problema es tener este acceso ilimitado, no tener procesos de confidencialidad. Y se establece un protocolo de sanción que se va a sancionar administrativamente y a despedir al funcionario.
Pero usted me puede decir si eso resarce los daños que le puede ocasionar a alguien por divulgar esa información. Honestamente no considero que eso sea así. Pero siguiendo con el tema del acceso a la información y cómo identificamos que esto no va en contra de la empresa privada, definitivamente, yo ahí sí los apoyo, sino que va en contra de las personas naturales que son dueñas de las empresas de las que están siendo objeto de contraataque. Y entonces aquí después venimos con la renta mundial, que la renta mundial no debería de aplicar a todas las personas porque justamente vamos a encontrar estos problemas de incertidumbre de las remesas, personas naturales que no van a tener capacidad para acreditar o para acceder a un crédito y toda esta discrecionalidad que surge a través de la renta mundial, la cual no está mal, pero hay mejores mecanismos como la renta territorial extendida, que se le aplica únicamente a quienes pueden realmente aplicar estos créditos y que son empresas transnacionales que lo pueden hacer perfectamente. Y luego tenemos el tema de la ley de beneficiario final, que esta fue la que se cambió en su totalidad. Aquí se empiezan a obligar a gente en el extranjero que no ni siquiera tiene jurisdicción ni aplicación de la jurisdicción nacional. No se establece cuál es el mecanismo de control, no se establece tampoco cuál es el porcentaje de control que se va a encontrar. Y pues todo este acceso a información que va a tener el SAR se termina en un resultado de una nómina de personas naturales con altos patrimonios. Entonces, aquí pues al final con todo esto es identificar, como menciona el viceministro, a los más ricos. ¿Repite eso? Al final, con todas estas herramientas de acceso ilimitado de la información, que es el secreto bancario, el MAC, renta mundial y beneficiario final, se va a realizar una nómina de personas naturales con altos patrimonios. Entonces, justamente eso es lo que se busca, identificar a estas personas, tenerlas en un registro y pues quién sabe después qué es lo que va a pasar, pero eventualmente pues sí entendemos cuáles son las intenciones de este proyecto, que no van de acuerdo tampoco pues a la perspectiva, pero sí al objetivo de los considerando, ¿verdad? Que es perseguir a los más ricos. Le voy a preguntar al subdirector del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte. Para pasar a ese selecto grupo, me imagino que es un selecto grupo, de ricos, ¿qué es ser rico en Honduras? ¿En Honduras? Sí, ¿qué hay que tener para ser rico en Honduras? Bueno, no. ¿A qué se le considera rico? En un país con tanta desigualdad como Honduras. No dice que contésteme, que ya soy la desigualdad, ya la sé. ¿Qué se considera rico? Pues los grandes empresarios, No, quienes tienen grandes pero empresas. explíqueme, para Ajá. el gobierno, ¿qué es ser rico? Pero mire, es que hay algo importante, que la ley no es contra los ricos. No, a mí contésteme, ¿qué es ser rico? Pero es una pregunta. Usted tiene la respuesta que quiere que le dé. No, yo no quiero. Yo quiero que me conteste, pues no. Bueno, en términos económicos, tener cierta renta, tener ciertas propiedades. Pero, ¿me puede hablar de eso? Porque, ¿qué es ser rico, pues? Bueno, mire, aquí algo importante, y a propósito de la pregunta y de lo que menciona Marcia, es que históricamente aquí hay segmentos de la élite económica que han estado acostumbradas a moverse en las sombras, han estado acostumbradas a nunca rendir cuentas, a no dar información, a que el Estado no los controle. Por eso esto de que un funcionario de segunda categoría va a ver las cuentas de una gran empresa, imagínense, nunca aquí un funcionario público había tenido el respeto y la dignidad para poder controlar, para poder ejercer su cargo, precisamente porque históricamente grupos económicos, grupos de poder han utilizado al Estado como ventanilla de negocios, han utilizado al Estado como ventanilla de trámites. Y yo lo que quiero decir es, estas son prácticas internacionales que ocurren en cualquier país de América Latina. Son cosas normales, son cosas lógicas. Tener acceso a información para poder hacer fiscalizaciones, para poder hacer investigación, para poder hacer análisis de riesgo, es algo normal, es algo lógico. Sin embargo, aquí como lo repito, históricamente han habido grupos que nunca han rendido cuentas, que no han dado información, que han actuado en las sombras, que han utilizado su poder económico para tener influencia política y que han movido las reglas del juego como les han convenido. Lo que busca hacer la Ley de Justicia Tributaria es cortar eso, generar un espacio competitivo. Es decir, aquí hay grandes defensores del libre mercado, de la libre competencia, pero por debajo de la mesa lo que están haciendo es promoviendo decretos que benefician a un pequeño segmento. La libre competencia, en teoría, se mueve por el acceso a información, por reglas claras e igualitarias para todos, por reglas de aplicación general y universal, no por crear pequeños segmentos privilegiados y el resto no.
Eso es el objetivo de la ley, Raúl. Es decir, que quienes no han rendido cuentas, empiecen a rendir cuentas, como lo hacemos todos y todas. Y esa es la discrecionalidad. Todavía no Ningún se sabe. funcionario tiene más facultad que lo que la ley establece. Sí, Ningún pues se funcionario. les está dando en este caso. Entonces, y creo que la herramienta más fuerte y más importante que tienen es justamente la discrecionalidad. Porque si se fijan, no hay parámetros. No existen parámetros para ninguna de las facultades que se les está dando. Entonces, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que se identifica y se sabe quiénes son esas personas. Pero entonces la opción que ellos tienen más viable es eliminarla para todos. Pero Reformar. los tienen identificados. Porque muchas saben veces son quiénes ellos quienes han modificado la ley. Sabe quiénes son, pero no hacen nada teniendo las facultades, porque el SAR tiene las facultades de verificación, fiscalización, revisión, y ellos pueden actuar en contra de esas personas que están actuando mal. Entonces, es como decir, o sea, alguien se está portando mal en la clase y pues lo voy a castigar a todos simple y sencillamente porque no quiero pasar por ese proceso real de verificación o porque no se tiene la capacidad para hacerlo, no se sabe. El tema del espacio competitivo es muy importante, Raúl, y mire lo que estamos haciendo, eliminando todo este esquema que le puedo decir que eso sí lo tenemos parametrizado. Todas dijeron que se debía de revisar, pero ninguno dijo que se tienen que eliminar las exoneraciones. Creo que fueron como 3 grupos que dijeron se tienen que eliminar las exoneraciones. No estamos diciendo que se mantengan los mismos regímenes. No se están eliminando. Se pueden, claro que se están eliminando. Se pueden eliminar Bueno, y pues se están eliminando. derogando. Claro que se están derogando. Yo les dije que no. Se están derogando. Si el Marcia, artículo se están 15 reconociendo dice, los derechos, se están no, creando permítame, nuevos o sea, regímenes. el régimen se deroga y se elimina. Nadie más puede optar a él. Y el tema de los derechos adquiridos, que es tan controversial, el problema es que el ministro siempre menciona, el ministro Ochoa, es que no se están derogando por ley. Claro, se está haciendo por facultades o por actos administrativos. ¿Y qué pasa? Así como usted le puede preguntar ahorita a Cristian qué es ser rico, posiblemente se le puede preguntar de la misma forma qué parámetros están utilizando para identificar entonces estos abusos. Los del Porque Código los Tributario. actuales, pues, al parecer, no funcionan y no Los se del Código están Tributario. incorporando, pero ya los tiene. Entonces, si ya Exacto. tiene esas facultades, entonces, ¿por qué no se ven esos abusos? ¿Por qué no se controlan ahorita? ¿Por qué se tiene que eliminar? Entonces, en ese sentido, pues pasamos a los nuevos incentivos fiscales que se están proponiendo. Y entonces tenemos el RINDE y la zona franca. RINDE se supone que es para inversión nacional y zona franca o más orientado a la inversión nacional y casi que pequeña. Y la zona franca está para manufactura, pues, y este tipo de producción. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, se supone que estos proyectos los quería llevar pues la presidenta Xiomara Castro para ofrecerlo a la inversión china que se está pretendiendo traer. Entonces, si viene una inversión o una empresa de infraestructura que quiere venir a invertir a Honduras, ¿qué régimen va a aplicar? ¿A cuál va a solicitar? El RINDE no le aplica, aparte de que no es nada competitivo ni tiene beneficios reales. Y la zona franca opera en una sola zona delimitada. Una empresa de infraestructura no puede estar en ninguna de las dos. Entonces, ¿qué tan atractivo puede ser lo que va a ir a ofrecer a China? ¿Respondo eso? Bueno, hay muchas decisiones de inversión que no tienen que ver con ¿Qué lo incentivos asustó? fiscales. Pero en el No, tema de la la inversión, pregunta es Dijo así como Condorito, ¿eh? ¿Qué lo asustó? Es que hay muchas decisiones en materia económica que no tienen que ver con incentivos, Raúl. Ya decía un diputado que, Pero esto es lo que se si va a una ofrecer. mina viene a un país, no viene porque aquí no se pagan muchos impuestos, la mina viene porque aquí está el oro. Es decir, hay inversiones que van a hacerse, hayan o no hayan exoneraciones. Tienen que ver con las ventajas competitivas, comparativas del país y no tiene que ver necesariamente con inversiones. Entonces, por eso me sorprendió pero la las pregunta. ventajas competitivas del país. A ver, dígame de las 7 ventajas competitivas o por lo que busca un empresario Mire, o una ya le quito el rol inversión. de- Pero no me molesta. Ajá. Sí, perdón. No, diga, está bien. Ah, ok, está bien. Pregúntele. Sí, entonces en este tema de cuáles son entonces los atractivos que tenemos como Estado que no sean las exoneraciones como país. Esa es una pregunta importantísima. Todos sabemos que este país es como un niño traumado. Solo una cosa. Sí, sí, sí. ¿Por qué eres así, Ismael? Bueno, yo me imagino que el viceministro, subdirector del SAR, pues como a través de los años hemos estudiado
estos temas es que realmente es una pregunta que se responde, voy a decir, casi sola, porque al final cuando uno ve los indicadores de pobreza, desigualdad, infraestructura, y que somos el país que tiene el más alto gasto tributario, como se conoce conceptualmente, es decir, que tiene las mayores exoneraciones, creo que el rendimiento de esas exoneraciones o la reciprocidad que tienen esas exoneraciones no han sido las más adecuadas. Entonces, vuelvo a la anécdota de la Comisión de Exoneraciones 2013, que en ocasiones uno miraba pues, los registros de esa comisión y como he comentado, yo estaba de practicante en FOSDE, miré algunas de unos restaurantes de Islas de la Bahía o de otras zonas turísticas y decía, recibo tanto de exoneraciones, millones, y el beneficio es 4 empleos, 2 meseros y un cajero. Y a mí en ese entonces, tal vez porque era practicante o no tenía el conocimiento un poco más afinado, pues me sorprendía. ¿Y qué quiero decir con este ejemplo? Es que al final también nos hemos embarcado en indicadores como el empleo, pero no hemos tenido realmente, el Estado de Honduras no ha tenido 2 grandes elementos, que el primero es el seguimiento y monitoreo, y es por eso la discusión de los abusos y luego la evaluación de las exoneraciones fiscales. Es decir, no solo tiene que ver con el empleo, don Raúl, tiene que ver con la transmisión de conocimiento, con la innovación, con la tecnología. Realmente las exoneraciones son un banderín para la atracción de inversiones y todo depende de cómo los estados lo utilicen. En pocas palabras, si un estado tiene el plan y visión de país o el horizonte de ser manufacturero de microchip o todo, pues va a crear esos regímenes y va a crear estas normativas para atraer esas inversiones, como lo hizo hace muchas décadas o 4 décadas Costa Rica, que lo vinculó, por ejemplo, con la USR y toda la cadena educativa de las ingenierías, etcétera. Entonces, yo creo que hoy por hoy, lastimosamente, más bien hay que decir que este nicho de las exoneraciones, este cliché de las exoneraciones, más bien no han producido la reciprocidad. Si vemos todos los indicadores macroeconómicos del país, yo diría que claro, uno podría agarrar particularidades, especificidades de un régimen de empleo en la manufactura y uno podría también hacer como el contrafactual que le dice uno en economía, que es ¿y qué pasaría si no la tenemos? Que también ese es el otro escenario. Y claro, como vuelvo, no hemos tenido una evaluación de estado de todas estas exoneraciones, sin duda estas discusiones también pueden generar cierta pues, debate, deliberación, pero hoy por hoy, por lo menos si uno se va en lo formal, yo creería que las exoneraciones pues no han rendido esa mayor reciprocidad al Estado. Claro, pueden haber, vuelvo, particularidades, pueden haber ciertas empresas, ciertos regímenes o parte del régimen, pero el Estado pues ha quedado de ver en ese gran elemento de la evaluación. Continuamos. Kevin tiene 3 preguntas al hilo, May. 3 preguntas. Bueno, es que no recibí la respuesta de la primera que le había hecho a Cristian de cómo funcionaba ahora, porque él mencionaba que el combustible se le va ordeñando a través del camino, pero entendería que como SAR tienen el control exacto de cómo se maneja el tema de la importación de los combustibles, pero voy a dejar el espacio para que me conteste después. Realmente aquí la pregunta que se tiene que hacer el pueblo hondureño es si es justo que paguemos tanto en impuestos y tantos impuestos, porque aquí se olvida que uno tiene que pagar impuestos para la casa en la que vive, paga impuestos para el carro para poderlo tener, paga impuestos a nivel de SAR, paga impuestos a nivel también de alcaldías y demás. Entonces, como hablábamos fuera de cámaras, aquí decía Ismael, el problema es que el 70-80% es gasto corriente. Gasto corriente son salarios, gasto del combustible, gastos de viaje, gastos de las cenas. Entonces, no me parece realmente justo que ni siquiera tengamos esa conversación
antes de estar hablando de elevar impuestos. Ya lo decía aquí también Cristian, el bajar los impuestos en los combustibles bajó la inflación, entonces ¿por qué no bajamos a cero los impuestos de los combustibles? Ya lo bajaron y lo reconocí, pero entonces en lugar de estar hablando de elevar impuestos, que al eliminar una exoneración se eleva, que aquí es donde venía la pregunta que le quería hacer a Ismael y a Cristian, es ¿qué es una exoneración? No sé si quieren ustedes responderla o yo la puedo responder, porque realmente una exoneración es que viene uno y dice, Raúl va al cine 5 veces al mes. Uy, paga 100 lempiras por entrada, entonces yo le voy a poner un impuesto de 500 lempiras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted por hondureño que va a pasar? No va a ir al cine, simplemente va a decir, yo no voy a ir al cine a pagar 500 lempiras en impuestos. Entonces viene el gobierno y dice, lo voy a exonerar y no le voy a cobrar esos 500 lempiras. Entonces mi sacrificio fiscal van a ser 500 lempiras por las veces que él fue al cine y no le cobré impuestos. ¿Sí o no? Una exoneración es, primer paso, poner un impuesto en actividad económica y después condonarlo parcialmente o totalmente. Entonces, el tema de las exoneraciones, cuando lo hablamos, realmente es algo ficticio. Así como yo les acabo de hacer ese escenario, sí o no se podría hacer, el día de mañana le ponen impuesto a la entrada del cine y después lo eliminamos y ya tenemos en el sacrificio fiscal 2.500 lempiras al mes que no cobramos. Un sacrificio que hizo el gobierno, no cobrarle a usted impuestos de lo que usted se gana día a día, del sudor de su trabajo. Qué gran sacrificio hice yo como gobierno, y este no es un tema particular con este gobierno. En general siempre ha sido así, porque la otra pregunta aquí realmente es, si esta ley la estuviera promoviendo el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, ¿ustedes se sentirían seguros y cómodos de que ese tipo de gobiernos tenga ese nivel de información de sus cuentas personales y de todo lo demás que ya se ha hablado en esta ley? Esa es la otra pregunta que les dejo ahí. Pues con Juan Orlando no, si ahorita está preso en Nueva York. Pero ¿qué evita que volvamos a tener eso? ¿Qué evita que volvamos a tener un caso de esos, por ejemplo, en la que tenemos a alguien que tiene exceso de poder? Porque ustedes están aquí y dejan ese poder discrecional para verle las cuentas a una persona. O sea que esta gente del gobierno está queriendo o tiene ya exceso de poder. Claro. Para mí todos los gobiernos han tenido exceso de poder. Claro, se le está dando muchas facultades, muchas armas para esto. Pues ningún funcionario tiene más atribuciones que las que la ley le permite. Que se les están dando ahorita. Ninguna atribución que está incluida en la ley supera cualquier estándar internacional básico de acceso a información, uso de información, e incluso se han añadido al cuerpo de la ley, esto quisiera decirlo y recalcarlo, sanciones severas en el ámbito administrativo, civil e incluso penal para cualquier persona que haga un uso de la información inadecuada o se pues traslapen sus funciones, ¿no? Cristian, eso queda muy claro. Esas funciones están quedando ahorita. Con respecto a lo que decía Kevin sobre cobrar menos impuestos, miren, actualmente el país, apenas aquí está, el país, no sé si podemos encuadrar acá, es una de las gráficas que hemos presentado en la comisión de dictamen. La barra azul es lo que se recauda en impuestos y la barra gris es lo que se gasta. Es decir, somos un país que ni siquiera recoge suficientes ingresos para cubrir el gasto del gobierno. Lo ha dicho también. Estamos en quiebra, gastamos más de lo que recibimos. Tenemos Yo una no soy economista, pero mi quiebra. papá me decía, aprendí a sumar y a restar. Cabal. O sea, estamos quebrados. Cabal, somos un estado en emergencia financiera. Y el problema en dejar de cobrar los impuestos que actualmente se cobran. Solo un minuto, está bueno. Sí, claro, qué claro. bien, entonces. Lo vi No, que ahí no tuvo argumento. Es que para mí el argumento lo respalda. O sea, el gobierno gasta más de lo que puede cobrar, pero esa barra gris, ¿a dónde se va, Cristian? O sea, dígame si yo me estoy equivocando aquí, pero se va en los salarios, se va en los viáticos, se va en estar rescatando empresas como la ENE, que finalmente ahí es donde está toda esa cantidad de dinero. Solo, si no veo el dato desde aquí, pero... Ingreso tributario, ahora el ingreso tributario está en 134 mil millones. Sí. Y el gasto ejecutado en 209.781 millones. Cabal. Raúl, y una consulta, por ejemplo, se supone que se va a mantener el derecho adquirido, o sea que si usted deroga hoy las exoneraciones, no va a empezar a recaudar mañana, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo con esta ley vamos a empezar a recaudar más? Inversiones nuevas yo no veo, porque como le expliqué con estos nuevos regímenes, entonces con los actuales, si no se les va a eliminar, ¿cómo van a recaudar más? ¿Cómo se va a terminar entonces de sufragar esa barrita gris que están mencionando? Y ahí es donde entra la incertidumbre, ¿verdad? Porque no estamos recaudando más, no le estamos quitando el beneficio a quienes lo tienen y tampoco estamos atrayendo inversión. Entonces, ¿cómo vamos a bajar esa barrita? Yo le voy a decir algo.
El problema actualmente es que tampoco se está aclarando acá ni se está mejorando, es el tema de cómo medimos el sacrificio fiscal, como estaba mencionando ahorita Kevin. O sea, yo para decir que Marcia está utilizando bien la exoneración, ¿cómo lo determino? Por cumplimiento de obligaciones formales. Materiales no hay, pero sí formales. Pero yo le voy a decir algo, o sea, yo no puedo decir que una empresa o que una exoneración está cumpliendo porque me está presentando todos los reportes. Yo debo de tener un medidor del gasto eficiente, o sea, yo tengo que decir, si yo voy a traer a una Soli, tiene que generar tantos empleos. Si yo voy a traer a una empresa de energía, tiene que generar tanto de energía, pero no puedo decir porque hoy yo creo que lo está usando y no lo está usando bien o que no se lo merece porque ellos tienen suficientes ingresos para poder pagar impuestos, entonces le voy a cobrar. No hay una medición lógica y cuantificable para determinar que realmente se está dando ese sacrificio fiscal, que se está cumpliendo con el sacrificio fiscal por parte de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Mañana aprueban esta ley y van a decir, es que esta empresa gana suficiente como para poder pagar impuestos, pero no me están diciendo cómo realmente van a medir ese sacrificio fiscal. Entonces me dicen, sí, voy a mantener los beneficios adquiridos, pero también está la cancelación de los beneficios. Y al momento que usted le cancelan, usted empieza a pagar impuestos al día siguiente. Entonces, y me quitan a mí también el derecho de la debida defensa, porque yo puedo, entonces voy a empezar al proceso de, voy a venir y decir, voy a reponer esta resolución, voy a pasar reposición, apelación y voy a la parte judicial. 2, 3 años en lo que se tarda mínimo de resolver. Y cuando llegue allá y me van a decir, ¿sabe qué, Marcia? Usted realmente está usando bien su beneficio. Se lo voy a devolver. ¿Qué cree que va a pasar con todos esos impuestos que pagué? Me los tienen que devolver. Entonces, ¿cómo va a recaudar más? No, ya se rió, no creo. Yo lo que pienso acá es si como pueblo hondureño nosotros queremos seguir subsidiando a empresas que han abusado históricamente, ¿verdad? Es decir, la ley está reconociendo los derechos adquiridos de las empresas, sin embargo también se están creando porque no han existido, es importante decirlo. O sea, nosotros ingresamos a la administración pública y no existían manuales para el control de las empresas exoneradas, lo repito, ni siquiera existían manuales, no existían instructivos de auditoría, de control, de verificación a las empresas exoneradas, no existían bases de datos. Lo que estamos haciendo es que estamos creando ese entorno administrativo para poder controlar y con la ley creando facultades legales para ejercer un mejor control, porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que no podemos continuar subsidiando empresas que han abusado, que han utilizado mal el beneficio. Las razones de cancelación o de sanción están establecidas en el Código Tributario y nuestra responsabilidad es crear instructivos que van a ser pues, de conocimiento público sobre cómo una exoneración se cancela y es evidente. Si una empresa dijo que va a generar 1000 empleos y como decía Ismael genera solo 4, eso es material, incluso es visible, ¿verdad? Decía Ismael. Yo diría que, como mencionó Benjamin Franklin, no hay nada cierto, solo la muerte y los impuestos. Entonces, creo que en la discusión de la política fiscal, y creo que aquí traería sobre la mesa lo que ha mencionado Kevin, lo que hemos mencionado también a lo largo de este foro, es que realmente es la necesidad del pacto fiscal. Creo que por muchos años después de esa comisión de exoneraciones del 2013, grupos como el grupo promotor del pacto fiscal, que estaban incluidos exministros de finanzas y expresidentes de Banco Central y varias organizaciones, han colocado sobre la mesa o colocaron sobre la mesa el tema de no solo ver exoneraciones, impuestos, sino ver el gasto, ver la gestión por resultado, que es la otra ala de la política fiscal, y el endeudamiento público. Y creo que ante el plan de gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, pues uno vio por lo menos esa intencionalidad en las elecciones y en este inicio de gobierno, pues tratar de cierto ordenamiento, pero creo yo, o tengo la esperanza de que, y aquí tal vez estratégicamente no se puede mencionar o tal vez no existe, pero uno vuelvo a usar la aspiración a que se coloque sobre la mesa todos estos otros elementos de la política fiscal. Y lo que hemos hablado hoy, la regresividad fiscal no solo va a tratar de cobrarle al que más tiene, sino también disminuir la carga, como ya se ha hecho con el tema de energía, aunque hay debate
con Kevin, o el tema de los impuestos a los combustibles que se dio el año pasado para poder aplacar pues ese incremento que tuvo a nivel internacional los precios del petróleo. Entonces yo diría que puede ser la ley de justicia tributaria la punta de lanza, sin embargo también vuelvo a usar la esperanza es que el gobierno a través de su Secretaría de Planificación, de la Secretaría de Finanzas, del SAR, etcétera, etcétera, podamos ver pues esas reformas, no la reforma solo en un punto, que creo que como lo ha mencionado el viceministro, subdirector del SAR, es que realmente necesitamos no solo recaudar más, sino tener un sistema tributario más justo, más equitativo, más progresivo. Y creo que nadie está opuesto a eso. Claro, tal vez un grupo que son los que hoy por hoy pues son reacios a estas transformaciones, pero realmente creo que la mayoría de hondureños y hondureñas están pues a la expectativa de que esta ley se apruebe. Claro, con las certezas que he mencionado, pero también la expectativa es que se vaya mejorando el tema del gasto público, y creo que aquí, que antes al inicio del gobierno se decía que no había actos de corrupción, pero realmente han ido surgiendo muchos, es más, hasta temas de, como uno ha estudiado el tema de corrupción, que continúan esas redes de corrupción. Por ejemplo, en una investigación periodística de la semana pasada, el tema de tráfico de niños. Entonces, eso, sí, y creo que eso es lo que no ha generado la confianza contundente en esta ley, que si vemos la otra cara de la moneda, que es el gasto público, o el tema de la operativización de las instituciones, eso es lo que yo, desde mi perspectiva, esta ley tiene esa pata coja, porque al final no vemos, otra vez utilizo la reciprocidad en este caso, del Estado, del gobierno, de tener un uso eficiente de los recursos. Y solo al ver que la inversión pública el año pasado solo se ejecutó en un 42%, o el presupuesto general de la República en un 92% de manera general, y hoy por hoy uno revisa los datos y le da seguimiento al presupuesto, también hay una deficiencia el tema de la ejecución presupuestaria, y es más, va ligado a que se pretendía en el presupuesto 2023 eliminar o derogar o continuar, voy a decir mejor, con el tema de las contrataciones directas, cuando sabemos que hay un nicho de corrupción en ese tema. Y bueno, en este caso sería algo impensable, creo yo, darle tal vez años atrás, darle el beneficio de la duda a la oposición, pero por lo menos en este 2023 o el año pasado, este año se aprobó más bien el presupuesto 2023, pues hicieron una labor del estudio del presupuesto y pudieron parar ese tipo de temas. Entonces, todos estos elementos de la política fiscal creo que es necesario seguirlos debatiendo y seguir poniendo sobre la mesa las otras aristas. Lo que pide el COEP, de bajar el impuesto sobre la venta. De bajar el impuesto sobre venta. Bueno, yo le respondería con una misma intervención del COEP. Por acá la tengo. Y es uno de los directivos del COEP, de la Junta Directiva, valga la redundancia, que dice que esta propuesta del COEP son pues manotadas de abogado. Usted lo tuvo, creo que aquí la semana pasada, a Julio Raudales. Y él ha dicho, no encuentro ahorita la noticia, pero ahí estuvo circulando el sábado. Son manotadas de abogado, y lo dice porque efectivamente, en primer lugar, eso es inviable en términos financieros y fiscales para el gobierno. Y en segundo lugar, pues la lectura que se hace es que como el COEP no logró de alguna medida disminuir el impacto de la ley, disminuir el espíritu de la ley en el control de las exoneraciones, lo que están buscando es sabotearla, ¿no? Y proponer que se disminuya el impuesto sobre venta suena bien, es popular, lo apoyaron en 2013 con el decreto 278-2013. Lo propuso el gobierno y también. ahora están proponiéndolo precisamente como una medida de sabotearlo, ¿no? Pero
El mismo Julio lo reconoce, son manotadas de abogados, eso es inviable, y el mismo doctor Pino ha tratado el tema en las comisiones, porque lo propuso tanto el COEP como el Partido Nacional y el Partido Liberal. Vaya coincidencia. Y el Partido Libre también. Pero el en la doctor Pino propuesta de gobierno. lo ha mencionado en las comisiones. Sí, que en la y lo propuesta ha de gobierno refutado. también se propuso, entonces creo que ya son tres, Que ¿verdad? libre el Bajar partido de él. bajar el ISD. Claro, El claro, partido de él. claro, Bajar el IS claro en que el sí. plan de gobierno. Pero fíjese que solo Marcia, una cosa en el más. plan de gobierno. Sí, en el plan de gobierno, correcto. tiene ahí? Entonces, mire, le voy a explicar qué pasa. Dice que sobre esta medida, como no hay un efecto y no se ha visto, ¿verdad? Que hay que hacer muchas mediciones, y lo mismo está pasando con este proyecto. Imagínense impacto. todo lo que, o sea, todos los impactos que hay que no están medidos ni han sido cuantificables por ello, pero la O repercusión sea, no entonces han sí la medido vemos. nada. Claro, entonces, y lo otro es entonces, solo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe quién paga el impuesto sobre ventas? ¿Quién paga el impuesto sobre ventas? ¿A usted le está preguntando? A los dos. No, pues, usted, Raúl, no, usted, y aquí que he preguntado Ajá. yo, y con usted, Todos, a todos y usted todas ¿qué lo le está pagamos. diciendo? Todos y todas, menos Ok. las empresas exoneradas. No, consumidor Menos las final. empresas Yo le voy a exoneradas. explicar qué es lo que pasa, y ahí es el error del mal mensaje, que no sé si es que no O sea, lo que entiende. usted está anunciando aquí, que los empresarios al final lo que van a hacer es irle a cobrar más No, pero le al voy a pueblo. explicar qué es ¿Eso lo está diciendo? No, mire, le voy a explicar cómo funciona. Yo no sé Que si es por que culpa de los del azar, los de la empresa privada le van a ir a cobrar más a la gente. No, ahí es el problema. Es la traducción Mire, clara de no, lo le que voy a usted está explicar qué diciendo. es lo que pasa. El impuesto O sea, sobre esta gente venta está provocando que los empresarios cobren más. es que los empresarios no lo cobran. Nosotros recaudamos un impuesto que le pasamos al gobierno, pero yo no lo cobro, si es que eso no va para mí. Entonces, por eso le digo, mira el problema. Como no se sabe cómo opera el impuesto sobre ventas, y que debería el Servicio de Administración de Rentas saber cómo opera, o no sé si es que lo están enfocando diferente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo le voy a decir, no es que ese impuesto se le pasa o que la empresa no paga. Es como que yo le diga, Raúl, usted paga su impuesto sobre la renta y yo pago el mío, pero usted me puede pasar a mí su impuesto para que yo lo pague. ¿Me lo puede pasar? Ya lo enredó. Es que no se puede, porque el ¿A usted? impuesto lo paga. No, a usted. No, a mí, y es que Escuche. funcionario usted, no Mire, yo. el impuesto lo pagamos todos. Entonces, lo pagan permítame, también entonces, las ¿qué empresas, pasa? aunque Si Marcia diga usted que tiene no. que pagar su impuesto como persona, Es que mire, yo también. diría- Entonces, el impuesto sobre venta, Espere, ¿quién lo tiene que dígale pagar? a él claro que le quiere preguntar y que por qué están haciendo eso. Lo que ella está No hay diciendo aumento en el impuesto en sobre buen venta. español es que nosotros los consumidores y todos vamos a pagar por culpa de lo del gobierno, del libre, del azar, que están haciendo eso de esa nueva ley tributaria. Es que Así mire, es. ve, una persona que compra exento en el súper o donde sea, ¿qué es lo que cree que le va a afectar? ¿El impuesto o el precio alto? Pero ¿cuál es la pregunta, Marcia? ¿O cuál es el Claro, argumento? es que aquí la cuestión es, al final, porque ustedes dicen que están subsidiando a la empresa privada, que el subsidio es que La yo le exoneración pago, es un subsidio pero ¿quién para le empresas paga que a la no son empresa privada el productivas. impuesto? La exoneración del impuesto sobre renta. ¿Pero quién le paga ese impuesto? Dígame, bueno, no sé si han ¿Quién le visto paga las, ese impuesto de las subsidio? audiencias, pero han llegado microproductores. Estuvo el empresario Miguel Sabla. Pero ellos no que le pagan el impuesto a la empresa. Que tiene inversiones inmobiliarias en el centro. Y él dice, yo he pagado mis impuestos toda mi vida, y empresas que después de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, Marcia, una empresa Siempre que no son es subsidiar. rentable, una empresa que no es rentable, es un subsidio. Por favor, Eso, no, un el subsidio mismo es pagarle presidente a de las otra centrales persona. obreras, Daniel Durón, decía, los subsidios a los pobres se llaman populismo. Las exoneraciones, los incentivos a las grandes empresas son incentivos fiscales. Es una cuestión de lenguaje, ¿verdad? Y de cómo se construyen estos modelos económicos que efectivamente les dan subsidios a empresas que no son productivas, que no otras son empresas sí son subsidios. productivas, otras empresas sí son productivas, pero cuando se intenta dar un subsidio a los pobres, ahí sí es Por ejemplo, criminalizable. el subsidio de la energía, por ejemplo, ¿quién paga el subsidio de la energía? Eso sí es un pago adicional, o sea, ahí sí alguien le paga ese impuesto a los que tienen consumidores bajo del promedio. Ahí sí existe un subsidio, pero en este caso una exoneración es que esa empresa no paga impuestos, pero la MIPYME no le va a pagar ese impuesto tampoco a la empresa. Quien Bueno, tiene el sacrificio estas empresas fiscal, utilizan carreteras, utilizan Pero- hospitales, utilizan servicios públicos y los utilizan de gratis, ¿verdad? Nosotros, el resto de la gratis. población que paga impuestos, les paga las carreteras, les paga los puertos, les paga los funcionarios públicos que les atienden, ¿verdad? Eso es subsidiar. Eso no Es decir, son subsidiar. empresas que no contribuyen a generar bienes públicos, pero los utilizan.
claro que es un esquema de subsidio. Bueno, yo le voy a decir que la mayoría de esas empresas tienen también tienen proyectos de responsabilidad responsabilidad social. Ellos también trabajan sobre, porque es que a ellos también les conviene. Y Kevin aquí le puede decir en las comunidades de energía. ¿No le convence eso de responsabilidad social? Por favor, o sea, es que ese es un problema histórico, favor, ¿verdad? O sea, las funciones del Estado son indelegables, están en la Constitución de Correcto. la República. El Estado es el que tiene el deber de garantizar la salud, la educación, la vivienda. Y no lo hace precisamente porque históricamente las empresas lo que han hecho es cercenar al Estado, empequeñecerlo, agarrar pequeños segmentos y quedarse un grupo con un pedazo, otro grupo con otro pedazo, y que el Estado no tenga la capacidad de hacerlo. Por eso el Estado no recauda suficiente, porque hay empresas que han sustituido el rol del Estado, son empresas que crean escuelas, crean clínicas. Entonces eso y está que mal. no pagan impuestos. Yo creo que está bien, pero eso no debería ser la justificación para que no cumplan su ¿Cuál debería ser, responsabilidad, entonces, la que justificación? que lo haga el Estado. Que paguen sus impuestos, pero que el Estado tenga Entonces, las empresas buenas deben dejar de carreteras, hacer que esas- tenga buenos esas puertos, que actividades. tenga buenos hospitales. Eso es lo que todos y todas queremos, Marcia. Con los impuestos que no se sabe dónde van a recaudar ahorita, ¿verdad? Pero ¿Que no se sabe? ¿de dónde se van a recaudar? Porque las empresas exoneradas van a seguir teniendo el beneficio. Y Sí. la inversión Imagínense, y aún con así los regímenes van a seguir, tienen parece derechos que no adquiridos, y con aún la así están Pero por preocupados. eso le digo, la cancelación. Aún así están brincando discrecional. cuando van a seguir con las exoneraciones. Usted lo dijo. No, le pregunto. Eso es lo que está diciendo. Yo lo que digo es, las empresas No, tienen exoneraciones es que, por 10, 15 años más, Cristian, y aún así existe esta reacción exabrupta. Cristian, Que es pero eso es injustificable. verdad. Tienen exoneraciones y siguen brincando. Bueno, usted lo ha dicho. No, que el español que entendemos los hondureños. Lo que nosotros decimos, también lo ha dicho el doctor Pino. O Hay sea, que ríe, dígale. Es que, mire, para mí realmente la pregunta que planteaba Cristian, si está de acuerdo con estar subsidiando, yo estoy seguro que aquí del público absolutamente nadie está de acuerdo con pagar más impuestos por cual sea la justificación que tengan las autoridades. La gráfica que mostraba Cristian, año con año el ingreso tributario, es decir, la recaudación de impuestos ha incrementado, sí o sí. ¿Qué? Sí, Pero no ahí se está están el gráfico. cobrando. Ok, pero no si se están cobrando nosotros más impuestos le que- ponemos ahí, en ese gráfico, la reducción de pobreza, y si lo traemos incluso desde el año 2000, vamos a ver que el Estado recauda más, pero la No pobreza ha sale ido la pobreza. incrementando. Sí. Entonces, los impuestos realmente no son la solución, y aquí el tema, y aclaremos, ¿por qué la SAR y el ministro Ochoa y su persona decidieron incluir la maquinaria y equipo dentro de lo exento? Lo dijeron. Porque para producción agrícola. si nosotros lo grabamos, se encarece. Entonces, todos los demás productos que están todos los demás elementos que están incluidos dentro de esta reforma de justicia tributaria, al eliminar la exoneración, se grava. Entonces, si este bote de agua hoy está exonerado, porque el gobierno hace el sacrificio de no cobrar impuestos, entonces después elimina la exoneración, se grava. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Entonces, aquí el tema, la preocupación, y esto realmente es lo que no comparto, que se dice es entre la empresa privada y el gobierno. Pero los que nosotros que estamos, Ismael y yo, por ejemplo, que no estamos ni uno ni el otro, vamos a terminar pagando la pelea que tienen en este momento el Pero gobierno pagando con ¿en qué las- sentido? ¿Qué? Pagando, como mencionaba anteriormente, Cristian, que si se elimina la exoneración en este ejemplo del bote de agua, se graba. Entonces yo lo voy a tener que pagar. No, El precio va a subir entonces, también. La maquinaria y equipo va a estar exenta. pero inicialmente, si Ah, se ahí, hubiera aprobado... Voy a preguntar eso porque yo conozco a los dueños de una empresa de esas. Y está bueno para que... Yo no sé tanto de eso para que me lo expliquen sencillo. Es como comprar un carro. Ajá. Viene y una empresa se dedica a traer tractores y maquinaria agrícola. Sí. Entonces viene la empresa y paga los impuestos de introducción. Así Ahorita, actualmente la empresa puede gestionar una exoneración y no los pagaría. Con una orden de compra exenta. Sí. Para ¿Estás mantener el oyendo, control. Eddie? Porque no me cabía, y ya días lo platiqué con el presidente de la AYA, porque si yo vendo carros, vendo tractores, y traigo un tractor y pago impuestos, vengo y después se lo vendo a alguien que se dedica al campo, que ocupa un tractor y se lo vendo, y en la venta saco el pago de los impuestos, Sí. que es lo lógico. Lo traslada, ¿no? Como dice que. Sí, Correcto. así está. No, actualmente está exonerado. Es decir, quien importa el tractor o la maquinaria puede hacer una orden de compra exenta, como dice Marcia, y no paga el impuesto. El problema es que muchas veces cuando se hacía la venta no era posible controlarlo porque la exoneración es personalísima. Entonces el campesino, el productor del campo tenía que ir con una orden de compra a comprar ese tractor Sin y eso no impuesto siempre pasa. también. No, correcto, Sin pero impuesto. es que el Ahora sí, lo que se está haciendo son- es exentarlo. No, por eso- Nadie va a pagar el impuesto. Por eso, porque
la persona que va y compra un carro al crédito o un tractor, pues no tiene todo el pisto. Correcto. Entonces empieza a pagarlo mensualmente a la empresa que se lo compra. Sí. Tiene lógica que yo pongo una empresa que vendo tractores, quiero ganar algo, como todos los que tenemos un carro aquí que hemos comprado un carro. Entonces, ¿cómo queda la empresa de transporte? La empresa cómo queda y el productor cómo queda? Bien, porque no tienen que pagar impuestos. Bueno, pero mire, Se ahí ahorran hay un ese pago. problema. Pero Perdón. consulta nada más. Sí. Si se hubiera aprobado la ley tal cual ustedes la enviaron al Congreso al inicio, hubiera estado exento de equipo La maquinaria. eliminación del artículo 2. Ujú. Sí. No, Jamás. porque en el documento original que No, publicó sí, Marlon te en estoy Twitter, diciendo que sí. estaba La eliminación de la exoneración estaba. correcto, estaban eliminando todo el artículo 2 del Correcto. 116. Entonces la Entonces, maquinaria eso fue iba a estar público. grabada. Ya hablaron correcto, con la a gente lo que que- quiero llegar es que en ese momento, si no hubiera habido, digamos, Pero es una de situación tomar hipotética que observaciones, no pasó, ¿verdad? y si supongamos lo hubieran aprobado tal cual se envió, hoy sí estaría cambiando Bueno, ese pero- esquema que pero usted la importancia menciona. de revisar. Pero se ve, Sol- se ve también que hay buena voluntad del gobierno de hacer eso. Ya hablaron con los distribuidores Sí, de tractores llegó la y todo. FENAC, llegó ProAgro, llegaron organizaciones que productoras del campo y las empresas que les parece venden bien. los tractores y eso. también les parece bien. Sí, ¿De acuerdo? fíjese que ahí, Eso Raúl, me parece bien. Pero eso debería ser aplicado a todos. Pero eso me parece No bien. cobrar impuestos en absoluto, ¿ok? No cobrar impuesto en absoluto, simplemente es el hecho de que yo a veces me confundo con cuál es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley o es cobrarle al rico, o es recaudar más dinero, o mejor control, porque si se pasa de exoneración a exención, es menor control. ¿Estamos de acuerdo en eso? correcto. Sí, es más difícil el control. Es más difícil el control, ok. Entonces no se Es más cumple difícil. ese objetivo de la ley. Y sin las órdenes de Se compra. va a recaudar más en impuestos con esta ley, sí, porque se van a gravar ciertos productos y que al final van a pasar al consumidor. Y tercero es lo que decía aquí don Raúl, se le quiere cobrar al rico, pero reitero, Ismael y yo, no, espérese. que aquí es rico, que es un rico, No, sí. Yo no, no quiero- eso dije yo, que le quieren cobrar al rico, dijo ella. Ah, bueno, pero ¿quién es un Al rico que no se sabe quién es pero ¿quién es rico? un rico? Porque el tema aquí es, como mencionaba anteriormente, Ahí sí que si dije, se va a cobrar ¿quién el es rico? ¿quién le va, sabe. Por quién va a ejemplo, pagar el impuesto? rico somos los cuatro que estamos aquí. No, ¿y por qué se ríe? Y usted mismo dijo, el nivel de pobreza de este país, usted es gran rico. Tampoco Pero- se Todos sabe los que pero- estamos no, aquí, nivel de Gerson sí. que está ahí, gran rico. No, no crea. Con el nivel no de pobreza. crea. No, Los grandes no, por capitales eso, acá no, son. Claro, estoy hablando al nivel de pobreza de Claro, la gente. claro. Ismael, está Correcto. entretenido el programa. ¿Ah? Tiene razón. Sí, claro que sí. ¿Quiénes son los ricos en este país? ¿Quiénes son, Bueno, Cristian? Según la reclasificación del SAR, pues eran los que ganan más o por encima del 10 millones, creo que la última Esos son reclasificación. grandes contribuyentes. Son grandes Sí, grandes contribuyentes, contribuyentes. exacto. Ahora los ricos es algo que al final Es que nadie yo sabe diría de que eso. es incuantificable, sobre todo porque al final los estados han construido con la élite económica pues paraísos, han construido también sistemas de ocultamiento o como se conocen las exoneraciones como el tema de estos escudos fiscales. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es ser rico? Uno puede dar una definición, pero al determinar quién es rico es la dificultad y que por eso yo comparto el tema de la Ley de Justicia Tributaria, que es la creación de mecanismos, herramientas para determinar quién es rico. O sea, sabemos qué es ser rico, pero no sabemos en estos momentos, aunque siempre está el tema histórico de la familia, de fulano, de no sé qué, menganos, pero no podemos determinar su riqueza porque se ha creado un Estado también proteccionista a la élite económica, y yo creo que eso hay que reconocerlo, y por eso vuelvo, o sea, al final la Ley de Justicia Tributaria, aunque puede haber excesos como lo ha explicado el COEP, como lo han explicado en esta mañana la abogada Marcia, pero al final los estados tienen que crear sus propias herramientas para darle seguimiento y monitoreo a las grandes riquezas, Con certidumbre. desde que volvió a poner sobre la mesa Tomás Piketty el tema del capital de en estos momentos, es como la reproducción y la acumulación de riqueza se ha dado exacerbada durante el último siglo, y por eso el momento de crear, voy a decir, no nuevos impuestos, pero sí elementos que no permitan acrecentar de una u otra forma y que sigan perjudicando el funcionamiento del Estado, porque las desigualdades al final terminamos
siendo más pobres al pobre y más rico al rico en manera muy sencilla. Por eso yo creo que sí, las herramientas deben de ir definiéndose a medida los estados también tengan un plan y visión de país. Conclusiones, que nos vamos. Conclusiones, Ismael. Yo diría que aunque no se sepa, yo tengo la esperanza que de manera estratégica podamos avanzar en los otros temas, es decir, en el gasto, en la gestión de la deuda, en la gestión por resultados del gobierno, para que podamos determinar qué funcionarios son eficientes, cómo va el gasto público, que impacte a los que menos tienen o pueda haber una redistribución de la riqueza. Por eso yo diría que tengo la expectativa alta de que el gobierno vaya avanzando en estos temas para que pues en los próximos años realmente podamos revertir esta situación precaria que tiene el Estado. Gracias, licenciado Ismael Cepeda. Kevin Rodríguez, gracias también. Conclusiones. Gracias por el espacio nuevamente, don Raúl. Yo me quedo con lo que mencionaba Cristian, que cuando se bajaron los impuestos a los combustibles, bajó la inflación. Creo yo que ese es el camino correcto, de reducir aún más impuestos para que de cierta manera le reduzcamos el costo de vida a la población hondureña. En eso estoy totalmente de acuerdo. Cualquier cosa que sea aumentar impuestos, ahí creo que no voy a compartir con Ismael, no es bienvenido al país. Estamos pagando ya demasiados impuestos, y realmente el camino debería de ser buscar el mecanismo para reducir los impuestos, para que usted en su casa pueda tener más dinero en su bolsa, porque al final no me parece que sea justo que ningún funcionario público con grandes salarios sea el que está viviendo de lo que uno trabaja día a día y que no tiene un ingreso fijo, no tiene un ingreso tampoco asegurado como lo tienen todos los funcionarios de gobierno que han pasado a través de los años en los diferentes periodos. Gracias. Kevin Rodríguez, abogada Marcia, aquí. Sí. Bien, aquí el tema pues final es la importancia de cómo se manifiesta la socialización, porque usted puede ver entonces cómo se ha socializado, de acuerdo a ellos dicen, pero cuánta incertidumbre todavía existe en el tema. Entonces creo que esta no es una socialización efectiva, y por ende pues esto no puede aprobarse el día de mañana o en una semana o en 2 semanas. Finalmente, pues, lamentar el tema de que sea ya el Poder Legislativo quien con muchas dudas y con muchos cuestionamientos y muchos en contra tengan que sentirse forzados a aprobar este proyecto de ley, porque con tanta incertidumbre que el Poder Ejecutivo, quien es realmente quien debía de hacer bien su trabajo, pues no se logró del aspecto técnico. Y pues finalmente esperamos que para la justicia de todo el pueblo se pueda mencionar realmente esa redistribución que se va a hacer y cómo le va a beneficiar a los más pobres. Gracias, la abogada Marcia. Aquí nos vamos a cerrar con el señor viceministro de la SAR, don Cristian Duarte, licenciado. Sí, yo quisiera pues dar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza al pueblo hondureño. Esta es primera vez que hemos tenido una discusión tan amplia en el ámbito fiscal. Por primera vez trabajadores se sentaron con los patronos, banqueros, con cooperativistas, microempresarios, grandes empresarios, fueron escuchados por igual. Nadie tuvo más voz que otro. Eso es realmente un ejercicio democrático, que se puedan decir las cosas sin temor a ninguna represalia, que las leyes se discutan de forma pública, que sean grabadas incluso, y no en salones, en reuniones privadas, en reuniones cerradas. Eso es un gran avance. Y en segundo lugar, estamos seguros que el espíritu de los comentarios, la forma en la que hemos visto que la Comisión de Dictamen ha interactuado con las distintas representaciones, nos indica que estamos avanzando positivamente en desmontar estas estructuras abusivas, lesivas, que lo único que han promovido es la inequidad, y vamos a caminar efectivamente hacia la justicia tributaria. Gracias, el viceministro de la SAR, Cristian Duarte, acompañado esta mañana también de Ismael Cepeda, economista nacional, la abogada Marcia Aquino, y don Kevin Rodríguez, que es miembro del Colegio Hondureño de Economistas. Me acordé de lo que dijeron estos dos caballeros del Colegio de Economistas. Así camina la Ley de Justicia Tributaria. Que tengan una buena semana.